México, en Costa Rica, don Víctor Sánchez Colín, gracias a quien hoy contamos con el honor de tener a doña Jimena Mariscal de Alba con nosotros para hablar sobre diplomacia feminista. También, por supuesto, a doña Jimena Mariscal, que de una vez dijo que sí, para compartir con nosotros su autorizado conocimiento en este tema, sus reflexiones, su experiencia. Y bueno, yo quisiera también agradecer a todos los colegas que hacen el esfuerzo por conectarse a pesar de sus ocupaciones, sobre todo en estas horas de la mañana, a los que muy probablemente se están conectando también desde el extranjero, a veces con diferencias horarias importantes, de verdad que sí, a doña Alejandra Arburola, que ya la veo aquí, yo siempre me siento muy segura con ella cuando abordamos estos temas. De verdad, a todos muchas gracias. Y quisiera comenzar recordando pues que en Costa Rica hay un artículo 33 de la Constitución Política que establece el principio de igualdad entre las personas y les garantiza la igualdad en el disfrute de derechos y además indica que no se pueden realizar prácticas discriminatorias contrarias a la dignidad humana. De manera que las políticas de género en Costa Rica, la institucionalidad y la normativa y las acciones concretas en que se traducen, digamos, en que se traducen esa normativa y esas políticas, pues claramente pueden poner en efecto, digamos, propiciar medidas discriminatorias positivas para restablecer desbalances que existen, desbalances odiosos, e ir afirmándonos en el terreno hacia la igualdad real y el acceso a oportunidades. Como nuestros colegas saben, Costa Rica es parte tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas de convenios importantes en el tema de la mujer, como el convenio que protege contra todas las formas de discriminación contra la mujer. No solamente eso, hay también en derechos humanos y en derecho internacional humanitario normativa específicamente preocupada por el tema de la mujer, pero además en Costa Rica desde 1990 ya se empezó a adoptar una legislación en ese terreno y entonces se adoptó la ley sobre la promoción e igualdad social de la mujer en Costa Rica, luego vino otra norma que se adoptó, digamos, contra la violencia doméstica, que es un tema que afecta mucho a todos los países, pero bueno, en Latinoamérica no estamos exentos de eso. Luego también una ley que regula todo lo que tiene que ver con el acoso sexual a las mujeres en el empleo y en la docencia, ¿verdad? Normas como por ejemplo la banca de desarrollo. Luis, perdón, ya te voy a dar la palabra. Normas como por ejemplo, perdón un segundito. Perdón, es que don Luis me está ayudando. Don Luis, ¿tiene algún comentario? Ya están grabando, sí. Bueno, perdón la interrupción. Entonces, normas, por ejemplo, como la de la banca de desarrollo, también tienen disposiciones a favor de la mujer. Y bueno, hay una comisión permanente para asuntos de la mujer en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, tenemos el INAMU, que es la institución rectora en temas de la mujer, una ministra de la condición de la mujer. Y Costa Rica ha venido trabajando de manera transversal el tema de género y elevándolo también a las discusiones internacionales, y por eso no es extraño que aboguemos en la negociación de instrumentos por la inclusión de la dimensión de género, el tema de la mujer, dentro de esos instrumentos que pueden ser de naturaleza muy distinta, ¿verdad? Decía el otro día que conversaba con doña Jimena Mariscal, nos recordaba que ningún tema es neutral, ¿verdad? Al género, que en realidad es un tema transversal y que por eso tenemos que evocarlo. Yo paro aquí para entonces decir por qué la importancia de esto, cómo es que está creciendo esa diplomacia feminista, y entonces aquí va a ser importante luego ver
¿Cómo surge esta diplomacia feminista? Tengo la impresión que las mujeres siempre han dejado una impronta de todas maneras, una sensibilidad particular que tiene que ver con el género en su trabajo a lo largo de la historia diplomática femenina, pero bueno, un poco ver con doña Jimena, un poco de dónde surge el concepto, si es nuevo, qué entendemos por ese género y cuáles son, qué entendemos por diplomacia feminista y cuáles son esas dimensiones de la diplomacia. Pero voy a pasarle, en primer lugar, antes de darle a doña Jimena y de pasar antes el video de la ministra para que nos salude, voy a pasarle la palabra a mi querido don Víctor. Querida Carmen, pues primero que nada, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los que nos escuchan aquí en Costa Rica y allende de las fronteras del país, porque el día de hoy tenemos, sí, un tema muy interesante que comentar, que compartir con todos los colegas ticos, pero no quisiera arrancar sin antes lanzar un saludo muy especial, sí, a todos los honorables miembros del Cuerpo Diplomático de Costa Rica que se encuentran en el exterior y aquellos que están aquí en San José, Costa Rica, así como a todos los colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que hoy nos acompañan, incluyendo a mis compañeros aquí de la Embajada de México, que también, al ser un tema tan importante, no solamente en México, en Costa Rica y en todo el mundo, pues han querido sumarse para escuchar a Jimena y compartir el sentimiento de un tema tan importante hoy día. Sí quiero decirles que de verdad es para mí un verdadero honor presentar a mi querida colega, a Jimena Mariscal de Alba, quien, además de ser una reconocida y una tremenda funcionaria del Servicio Exterior mexicano, es una experta en temas de derechos humanos, una experta en temas de derecho internacional y quien ha precisamente en este marco profundizado en el estudio de los temas sobre igualdad de género y de igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres y de las niñas. Esto lo subrayo porque a partir de lo que decía Carmen hace unos momentos, sí, es muy interesante ver cómo el activismo de Costa Rica en estos temas ha quedado evidenciado en todo momento. Tuve el honor de trabajar de la mano he tenido el honor de trabajar de la mano de varios colegas costarricenses en el exterior y en particular estos temas de mujer, al lado de nuestro el hoy embajador de Costa Rica en Ginebra, Cristian Guillermet. Con él trabajábamos varios de estos temas ya hace varios años, cuando Costa Rica y México coincidimos en el Consejo de Seguridad de Nueva York, por ahí del 2009, y en donde nos sentábamos con Costa Rica precisamente para meter estos temas tan importantes en la agenda internacional, sobre todo de ese órgano tan importante en la ONU. Por todo eso, yo estoy muy seguro de que la plática de hoy va a ser de gran utilidad para todos nosotros en el análisis de este tema tan importante que tiene que ver con la instrumentación de lo que es la política exterior feminista y particularmente tal vez repasar un poco lo que actualmente instrumenta el gobierno mexicano. Debo decirles que tuve el privilegio de revisar en avanzada la presentación de Jimena. Muchas gracias por compartirla con nosotros en la embajada, Jimena. Y les puedo adelantar que sí tienen muchos puntos interesantes que valdrá la pena compartirlos con todos ustedes, precisamente para beneficios de todos nosotros. Quiero aprovechar este momento también para subrayar que esta colaboración que estamos teniendo el día de hoy y que abona a la excelente relación entre México y Costa Rica, pues no es nueva. Lo que busca es reforzarse precisamente con este tipo de actividades que refrendan muchísimo esta asociación estratégica, Carmen, que tenemos desde el año 2011 y que con el paso de los años buscamos profundizar, fortalecer y privilegiar. Y qué mejor que con la discusión entre amigos de este tipo de temas tan importantes como el que vamos a tocar el día de hoy. Y sin duda, para mí es evidente, no sé si es por los años que, como lo saben los colegas ticos, ya tengo aquí en Costa Rica,
pues evidencia la buena voluntad y la camaradería excelente que existe entre funcionarias y funcionarios de ambas cancillerías, de la costarricense y de la mexicana. En este sentido, quiero agradecer muy especialmente a la embajadora Claramunt, a mi amiga Carmen, por este entusiasmo y por la fuerza que siempre imprimes a las diversas actividades que promueves como directora de la Academia Diplomática Costarricense. Yo estoy segurísimo que con todos estos cimientos que tú trabajas duro con todo el equipo de la academia, van a continuar desarrollándose, va a seguir fortaleciendo esta formación de los ya de por sí excelentes miembros del servicio exterior costarricense y de esta manera crear mejores sinergias entre nuestras cancillerías. Sin más, querida Carmen, gracias por este privilegio de poder entrar, como decimos en México, hasta la cocina, es decir, a las entrañas de la Casa Amarilla, para conversar, como hemos dicho, sobre este tema tan importante y sentar las bases para continuar trabajando juntos en intercambio de ideas, de conocimientos sobre los diversos temas y novedosas cosas que nos depara el mundo de hoy. Sin más, de verdad, muchísimas gracias. Y Jimena, muchísimas gracias hasta allá en donde te encuentras ahora. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo quisiera tal vez pedirle a mi colega que me está apoyando con la parte técnica, si podemos presentar el saludo, el mensaje de la señora ministra, por favor, de la señora ministra Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, quien hubiera querido estar esta mañana con nosotros para saludarles y para compartir un poco su propia perspectiva, pero está en una reunión en Turquía y ha tenido la amabilidad de mandarnos un mensaje grabado. Un gran saludo les envío desde Turquía. Hoy lamento no poder acompañarlas, pero estoy segura que van a tener una jornada muy provechosa, y es que es importantísimo colocar en la agenda de los países y sobre todo en la política exterior el tema del feminismo. Y qué mejor manera que hacerlo desde acá, en Turquía, en el primer diálogo mundial donde estaremos hablando y hemos estado hablando sobre impuestos y finanzas, así como su eje transversal de género. Desde acá estamos seguras de que la visita y el acompañamiento de doña Jimena, que han sido una aliada de Costa Rica en muchos espacios, será de muchísimo provecho para precisamente posicionar el tema dentro de la política exterior. Para nosotras, que estamos conscientes de la importancia de trabajar el tema hacia afuera para construir espacios de diálogo internacional, pero también hacia adentro para lograr llenar esa importante opción de una política exterior vinculada con temas de género, donde sea un eje transversal de toda nuestra política, pero también hacia adentro de las cancillerías. Yo les auguro una jornada maravillosa y espero muy pronto poder seguir compartiendo con ustedes las buenas noticias de estos temas que deben sí o sí de posicionarse de manera transversal e interseccional en toda la política nacional. Muchísimas gracias por el apoyo para la presentación del video, y ahora sí quisiera presentarles a ustedes a doña Jimena Mariscal de Alba. Ella es abogada y especialista en Derecho Internacional, integrante del Servicio Exterior Mexicano desde el 2010, cursó la maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Houston y entre 2015 y 2019 se desempeñó como representante alterna de México ante la Organización de Estados Americanos, encargada de los derechos humanos y delegada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 2019 se desempeñó como coordinadora de asuntos internacionales del Instituto Nacional de las Mujeres de México, participando en la organización del Foro Generación, Igualdad y Creación de la Alianza Global por los Cuidados. Estuvo a cargo de promover la cooperación con otros países y organismos internacionales relacionada con la igualdad de género, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y derechos de las mujeres y las niñas. También representó a
al mujeres en organismos internacionales, perdón, al Instituto Nacional de las Mujeres en organismos internacionales y foros y promovió apoyos para proyectos de igualdad de género en México. Actualmente, desde el marzo de 2023, es la encargada de asuntos multilaterales en la Embajada de México en Chile. Doña Jimena, será un gusto escucharla. Muchísimas gracias, embajador, y de verdad agradezco profundamente la invitación a participar en este conversatorio y felicito la iniciativa de la Academia Diplomática de Costa Rica, liderada por su directora, la embajadora Carmen Claramunt, y gracias por convocarnos a platicar sobre diplomacia feminista. También aprovecho la ocasión para agradecer al Instituto Matías Romero de México, que es nuestra Academia Diplomática, y a todos los colegas de la Embajada de México en Costa Rica, gracias al ministro Víctor Sánchez Colín, a Margarita Flores y a todos por invitarme en esta oportunidad. Bueno, pues como lo comentó la embajadora Claramunt, yo soy diplomática mexicana, integrante del Servicio Exterior Mexicano, y cuando el canciller de México anunció la política exterior feminista en el 2020, yo estaba encargada de los asuntos internacionales en el Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces, desde ahí, en coordinación con la Cancillería, avanzamos en la implementación de la política exterior feminista mexicana con acciones concretas de las que vamos a platicar más adelante. Bueno, actualmente nuestra canciller, la doctora Alicia Bárcena, ha reiterado en distintas ocasiones su compromiso con la igualdad, con la implementación efectiva de una política exterior feminista en todos los ámbitos, pero sobre todo ver la política exterior feminista como un mecanismo que nos acerque a la igualdad, que acelere los pasos para llegar a la igualdad, que es lo que todos queremos, a la igualdad sustantiva. Entonces voy a dividir mi presentación en 3 partes, espero ser muy breve para que tengamos tiempo de platicar qué es lo que más nos va a interesar a todos y a todas. Y les voy a poner la presentación, pero antes quiero decirles que se divide en 3 partes. Primero, el contexto y la conceptualización de la política exterior feminista en México. La segunda parte habla de acciones concretas de implementación de la PEF, que le llamamos, en sus diferentes dimensiones. Y finalmente, que es el capítulo más breve, pero es donde creo que necesitamos más conversaciones sobre los retos y oportunidades de la diplomacia feminista y de la política exterior feminista, o de cómo queramos llamarle a esto de incluir la visión feminista en todas las áreas de la política exterior. Entonces voy a compartir mi pantalla. Creo que cuando comparto pantalla no veo a nadie más, entonces en caso de que no se oiga o que se trabe o algo así, nada más, si me pueden avisar para parar, estará perfecto. Mientras voy a compartir. Primero la tengo que encontrar. Aquí está. Listo. Entonces, me parece que si la ven y si no, estoy atenta. Se ve bien. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, embajador. Bueno, en el 2014, hace justo 10 años, Suecia declaró una política exterior feminista y esto inició una provocación para que otros países avanzaran esta visión de género en sus relaciones internacionales. Y bueno, esta visión, y eso lo ha dicho nuestra canciller, no solo implica que más mujeres participen en la política exterior, también significa que hay que incluir la perspectiva de género en la vinculación de los países al exterior y priorizar la promoción de los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad, y bueno, también visibilizar las aportaciones de las mujeres a la política internacional. Y aquí, como lo decía la embajadora, les quiero recordar que cuando se redactó la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y bueno, más recientemente la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible, entre otros muchos documentos internacionales y hitos del multilateralismo,
participaron activamente mujeres diplomáticas y sin ellas, como mujeres latinoamericanas, solo por mencionar algunas, como Berta Schultz de Brasil, Minerva Bernardino de República Dominicana, en el caso de México, Amalia de Castillo Ledón fue la que estuvo como parte de la delegación de México en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, y bueno, ellas fueron las que insistieron en que en la Carta debía de existir la mención expresa de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y fueron ellas las que, con apoyo de otras delegaciones, lograron que en el artículo 8 de la Carta de Naciones Unidas se señalara que la organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para que participen en condiciones de igualdad en las funciones de los órganos principales de las Naciones Unidas. Y bueno, a pesar de esta mención expresa en la Carta de Naciones Unidas, a casi 80 años de la organización no hemos tenido una secretaria general mujer. Esperemos que eso cambie en algún momento. Bueno, mujeres como ellas sabían que si los derechos de las mujeres no eran reconocidos de forma explícita, estos derechos serían marginados y que no bastaba con mencionar los derechos de los hombres para incluir derechos de hombres, mujeres y de todas las personas. En ese momento, y bueno, muchos años después también, las relaciones internacionales y la política exterior se consideraban neutrales al género. Hasta recientemente se estudia y se insiste en los efectos diferenciados de todas las decisiones de política exterior y de cooperación internacional, cómo afectan estas decisiones a las mujeres, a los hombres, a las diversidades de forma distinta. Y no existe un concepto acordado sobre lo que debe de entenderse sobre política exterior feminista o sobre diplomacia feminista, pero en el marco del lanzamiento de la PEF de México en el 2020, se reconoce que es un conjunto de principios que busca desde la política exterior orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género con el fin de construir una sociedad más justa y próspera. Y bueno, este es un tema del cual también me gustaría seguir conversando, que es, en su momento, la política exterior feminista fue un fin, o sea, que México se anunciara como un país que tiene una política exterior feminista. Ahora es más bien un mecanismo que nos tiene que llevar a acelerar las acciones por la igualdad. Bueno, pues en el 2020 México anuncia su política exterior feminista y el gran mérito está precisamente en su lanzamiento. Se convierte en el primer país de América Latina en que se declara con una política exterior feminista y con eso impulsa una política multilateral comprometida con la agenda de la igualdad de género y la no discriminación. El propósito de la PEF de México es hacer transversal el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y la interseccionalidad en todos los ámbitos de la política exterior desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, esto incluye sumar la perspectiva de género a las iniciativas de cooperación y que las acciones de desarrollo sean más eficaces si consideran las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres. Y hay un estudio de la OCDE, de hecho, que dice que si participan mujeres en la creación de estas acciones de desarrollo y en estos proyectos de cooperación, son más eficaces y más duraderos. Bueno, ¿por qué México tiene una política exterior feminista? Bueno, es reconocida la tradición multilateralista de México, en especial en materia de protección y defensa de los derechos humanos y en especial de los grupos más vulnerables, de las mujeres, de las niñas, de las personas indígenas, de las mujeres y de las niñas indígenas. Todo esto en foros internacionales siempre hemos avanzado con propuestas innovadoras y progresistas y cuando yo estaba en el IDMujeres y antes cuando estaba en la OEA éramos grandes aliadas de las delegaciones de Costa Rica, del Ministerio de la Mujer. De hecho, tuvimos, como dice la ministra Cindy Quesada, muchas iniciativas que avanzamos juntas entre Costa Rica y México relacionadas con igualdad de género. Bueno, en 1975, la primera Conferencia Internacional de la Mujer se realizó en México, en Tlatelolco, y a partir de ahí pues, hemos tenido un activismo en esta materia y resaltar también que toda la región, América Latina y el Caribe, siempre ha sido progresista en avanzar los derechos de las mujeres y de las niñas y de las diversidades. Es de hecho la única región del mundo que lleva más de 45 años celebrando una conferencia regional de la mujer y que cuenta con una agenda regional de género muy, muy ambiciosa, que es lo que como región podemos llevar al mundo.
Pero también hablando sobre los retos que enfrentan las políticas exteriores feministas, en especial la de México, y bueno, estos derivan precisamente de los mismos obstáculos estructurales que impiden la igualdad, y es urgente que implementemos acciones que eliminen estos obstáculos. Y para terminar como con la conceptualización de lo que es política exterior feminista, pues este está en construcción y debe adaptarse constantemente al lugar y a la circunstancia en el que será implementado y permitir además la integración de otros actores en su definición e implementación. Entonces tiene que ser un instrumento que nos lleve a acciones aceleradas hacia la igualdad. Cuando se anunció la política exterior feminista, se establecieron 5 pilares de acción. El primero se refiere a una política exterior con perspectiva de género y una agenda feminista exterior plus, que es el título, y esto implica fortalecer el liderazgo que México tiene en el escenario internacional para avanzar en resoluciones, en lenguaje, en mecanismos vinculados con la igualdad de género y los derechos de las mujeres y de las niñas. El segundo principio es sobre una Secretaría de Relaciones Exteriores paritaria, una Cancillería paritaria, y esto se da en seguimiento a las reformas constitucionales de 2019 que en México ordenan la paridad en todo. Esto en su momento quiere decir que en la administración pública, tanto federal como a nivel local y en otros organismos del Gobierno de México, las mujeres son la mitad de las funcionarias que trabajan en todos los niveles. Para la Cancillería, esta paridad implica que tiene que haber mejoras institucionales, organizacionales y normativas que eliminen las diferencias estructurales y reducir las brechas de desigualdad. Tanto en la Cancillería como en el Servicio Exterior Mexicano, y esto también involucra que las academias diplomáticas hagan un esfuerzo para que la paridad se mantenga en los miembros del Servicio Exterior desde la entrada a la carrera hasta los niveles más altos del Servicio Exterior. El tercer principio se refiere a una Cancillería libre de violencia y que sea segura para todos, que implica una política de cero tolerancia al acoso y a la violencia de género y a crear mecanismos para prevenir y atender la violencia de género, tanto en la Cancillería como la violencia de género que las mexicanas, las connacionales, sufren en el exterior. También es reconocida la gran importancia que le da México a la atención consular, es una de las fortalezas de la política exterior mexicana, y este principio también se aplica para nuestros consulados en el exterior en la protección de los mexicanos y mexicanas en el exterior. El cuarto principio se refiere a visibilizar a las diplomáticas mexicanas y a sus aportaciones y que se contemple que pues, todas y todos somos enviados de la política exterior feminista mexicana en otros países. Y finalmente, la Cancillería es feminista interseccional, que implica que tiene que haber una complementariedad en todas las acciones de la política exterior feminista. Esto quiere decir que los demás ministerios, a los demás actores que tienen toman decisiones sobre política exterior, tendrían que aplicar la transversalización de la perspectiva de género en estas acciones, como por ejemplo la promoción económica de las mujeres, que todos los tratados de libre comercio contengan un capítulo de género, una promoción cultural y turística con enfoque de género y en todos los demás temas de política exterior. Ahora, con este impulso que le da la canciller a nuestra política exterior feminista, pensamos que la política exterior tiene que ser un instrumento integral, orientado a la acción y multiactor. Integral, porque tiene que comprender acciones internacionales con impacto nacional y viceversa. O sea, las políticas públicas relacionadas con política exterior feminista tienen que tener un efecto al interior del territorio mexicano como al exterior, que esté orientada a la acción, que preste especial atención a la realidad mexicana y a los temas prioritarios de nuestra política exterior, y que sea multiactor, en el que participen con su experiencia diversos actores, incluyendo hombres y mujeres del Servicio Exterior Mexicano, las diplomáticas y los diplomáticos, la sociedad civil, la academia y el sector privado. Entonces, la política exterior como un instrumento para una diplomacia cercana, incluyente y al servicio de la gente, como lo dice nuestra canciller. Y en esta parte voy a entrar a platicar sobre algunos ejemplos de lo que ha hecho la política exterior feminista de México en la práctica desde que fue anunciada,
y hemos dividido su implementación en distintos ámbitos o dimensiones de la política exterior: la agenda multilateral, la agenda comercial, la agenda de cooperación internacional y la agenda consular, como un ejemplo, como una forma más sencilla de dividir acciones de política exterior. En el ámbito multilateral, como lo comentó la embajadora también hace un momento, participamos en la organización del Foro Generación e Igualdad. México fue sede junto con Francia de este foro, que fue convocado con ONU Mujeres en conmemoración de del 25 aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, y se creó un plan de aceleración global que tiene acciones concretas para avanzar en la igualdad de género con compromisos transformadores, y de hecho Costa Rica es líder de una de estas áreas de acción, que es de estas coaliciones de acción, que me parece que es la de medio ambiente y género. Entonces ahí también participamos muy activamente junto con Costa Rica y otros países en acciones concretas para acelerar la igualdad hacia el futuro. Y como parte del Foro Generación de Igualdad se creó la Alianza Global por los Cuidados, que es una iniciativa lanzada por InMujeres México en coordinación con la Cancillería para transformar la cultura y reducir las desigualdades, garantizando el reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados, también como una acción, como un mecanismo para alcanzar la igualdad y permitir el empoderamiento económico de las mujeres, que son las que cuidan, son en su mayoría. También Costa Rica es parte de la Alianza Global por los Cuidados, y ahí tenemos varias acciones en conjunto. En la agenda de Mujer, Paz y Seguridad, que también es una agenda multilateral, México lanzó el Plan Nacional de Acción para la implementación de la Resolución 1325, con la participación de diversas autoridades mexicanas, la Cancillería, por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de las Mujeres. Todas estas autoridades participaron en la creación del Plan Nacional de Acción, con el objetivo de promover la participación sustantiva de las mujeres como actoras reales y efectivas en la prevención de conflictos y en los esfuerzos por el mantenimiento, la reconstrucción y la consolidación de la paz. Lo que es muy interesante del Plan Nacional de Acción de México es que integra un elemento nacional, que son las Mujeres Constructoras de Paz, MUCPAZ. Es una iniciativa mexicana integrada en el Plan Nacional de Acción de la 1325, que implica redes de mujeres a nivel local en el territorio mexicano, que se reúnen entre ellas con acciones concretas para consolidar la paz en sus territorios. Y bueno, se creó a partir del Plan Nacional de Acción la Red Iberoamericana de Mujeres Mediadoras, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP, y actualmente forman parte de esta red los países de Andorra, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y esta es una iniciativa que promueve la participación activa de las mujeres, tanto en los ministerios de Relaciones Exteriores como de los mecanismos para el adelanto de las mujeres, en la búsqueda por avanzar la participación significativa de las mujeres en la mediación, la recomposición del tejido social y los procesos de paz. Compromisos internacionales: México ratificó los 2 convenios de la Organización Internacional del Trabajo que nos faltaba por ratificar, el 189 y el 90, sobre trabajadoras y trabajadores domésticos y sobre violencia y acoso en el ámbito laboral. También le damos un seguimiento puntual a la Convención CEDAW, y fuimos presidencia hasta el año pasado, del mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, presentando el informe de México a la 4ª ronda de evaluación, que son compromisos internacionales que ya teníamos, pero que estamos incluyendo como parte de las acciones concretas en materia de política exterior feminista. En la agenda comercial, que es el segundo de los ámbitos que comentábamos, bueno, México es parte de la Alianza del Pacífico, y ahí impulsamos una declaración presidencial, la primera declaración presidencial sobre igualdad de género, que firmaron los 4 presidentes en ese momento de los países de la Alianza del Pacífico, y con esto se creó una ruta para transversalizar también todas las
acciones y la perspectiva de género en los grupos de trabajo de la Alianza del Pacífico, con objetivos como eliminar las barreras a la autonomía, tener acceso a las mujeres a cargos de liderazgo y toma de decisiones. Y de hecho, el año pasado se publicó un estudio sobre la posición de las mujeres en las negociaciones comerciales en el marco de la Alianza del Pacífico. Es un estudio interesante que podemos también compartir. Y México ingresó al Arreglo Global de Comercio y Género, que se conoce como GETAGA. Es una iniciativa entre Nueva Zelanda y Chile para que se incluya, es como un tratado marco para incluir capítulos de género en los tratados comerciales. Costa Rica recientemente también ingresó al Arreglo Global de Comercio y Género. En la Agenda de Cooperación Internacional, nuestra Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MECSID, publicó en noviembre del año pasado, hace unos meses, una guía para la transversalización de la perspectiva de género en programas y proyectos de cooperaciones internacionales para el desarrollo. Y la idea es dar herramientas para que en todos los proyectos de cooperación y en todas las fases de los proyectos de cooperación, o sea, desde que se planea un proyecto de cooperación para el desarrollo, cuando se ejecuta, cuando se evalúa, todo tenga perspectiva de género. Y la perspectiva de género es no solo que se contemple los efectos diferenciados de las decisiones en las mujeres, sino que las mujeres participen en la planeación de proyectos de desarrollo, en la ejecución, en la evaluación y que tengan una como voz y voto en estos proyectos de cooperación. Y finalmente en la agenda consular, y esto es en seguimiento al compromiso mexicano con la protección consular de las y los mexicanos que se encuentran en el exterior. Tenemos el protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basadas en género, que esperamos poder actualizar pronto también, y es una herramienta para fortalecer las acciones de los consulados en casos de violencia de género. Y también en algunos consulados de México se cuenta con la ventanilla de atención integral para la mujer, a través de la cual se ofrecen servicios consulares a las mujeres mexicanas, específicamente a las mujeres mexicanas, para contribuir en su empoderamiento personal, familiar, económico y social, tomando en cuenta las circunstancias particulares y las situaciones especiales de vulnerabilidad de las mujeres mexicanas en el exterior. Actualmente esta ventanilla funciona en 53 consulados de Estados Unidos, en las 6 representaciones de México en Canadá y en las 29 representaciones consulares de México en Europa. Y bueno, se siguen implementando en las demás representaciones diplomáticas mexicanas. Y ya pasando a la última parte de la conversación, vamos a hablar sobre los retos y oportunidades para la política exterior feminista de México. Y 3 años después del anuncio en México, estamos ahora en un gran momento para consolidar y profundizar en los compromisos de nuestra política exterior feminista. Tenemos a una canciller muy comprometida con la igualdad y con el multilateralismo, y contamos con las bases institucionales y los marcos legales para hacerlo. Y ella misma lo ha dicho, y aquí la voy a citar con sus palabras, que se trata de trabajar multilateralmente desde la política exterior para proponer nuevas configuraciones sociales que reviertan la desigualdad social y de género en forma sinérgica con las dimensiones ambientales y el desarrollo económico, priorizando la sostenibilidad de la vida y el cuidado del planeta. O sea, la política exterior feminista como un instrumento también para el desarrollo. Durante estos años también hemos tenido retroalimentación y hemos podido, además de reconocer los logros, identificar diversas áreas de oportunidad y algunos desafíos. En especial, hemos creado y fortalecido alianzas con otros países con enfoques feministas en sus relaciones exteriores y con visiones comunes, y eso también nos ha permitido comparar con las políticas exteriores de otros países, teniendo en cuenta que cada política exterior feminista tiene que ser adecuada al lugar en donde se va a aplicar. No es lo mismo la política exterior feminista de Suecia que la de política exterior feminista de México o de cualquier otro país, en especial haciendo la comparación entre el norte y el sur global. Y bueno, nos parece
muy valioso este encuentro que ha provocado la Academia Diplomática de Costa Rica, porque es una oportunidad que ya nos debíamos desde hace un rato. Es un espacio cercano para intercambiar ideas y experiencias, y especialmente para compartir estos retos y dificultades, y que entre todas creemos mecanismos conjuntos y pensemos en estrategias para superar obstáculos y no solo incidir en foros internacionales a favor del enfoque de género, sino realmente poner a las mujeres en el centro de la política exterior. Bueno, en un mundo globalizado en el que estamos, las acciones nacionales por sí solas no son suficientes. Y bueno, los principales retos de la política exterior feminista de México los he puesto como en 3. Primero, tenemos un desafío importante en materia de articulación, porque como decíamos, la política exterior no solamente se ejecuta desde la Cancillería, sino que es indispensable que sea una política de Estado y que cuente con la participación de todas las dependencias del gobierno, incluso pensar alianzas con los poderes legislativo y judicial y todos los demás entes que ejecutan en la práctica acciones de política exterior. También, como otro reto, es crucial que logremos la apropiación de la agenda de política exterior feminista por parte de las mujeres y de los hombres diplomáticos, con la inclusión de la participación de la sociedad civil, la academia y otros entes involucrados, incluyendo de una forma muy importante la incorporación de este tema en las academias diplomáticas. Y entonces, por lo tanto, como conclusión, es importante crear en conjunto y coordinación un mecanismo de seguimiento a la política exterior feminista, de evaluación y de rendición de cuentas, que también identifique a los entes responsables. Entonces, el reto está en acordar cómo incorporamos la perspectiva de género en el mundo diplomático. Aquí vienen las conclusiones. Actualmente, desde la Cancillería mexicana y en coordinación con el INMujeres, se trabaja en el fortalecimiento de la política exterior feminista de México, y la idea es darle mayor claridad al contenido de la PEF, generar más y mejores acciones de coordinación tanto al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores como con dependencias nacionales y con alianzas internacionales, definir indicadores, acciones concretas y resultados medibles para que podamos saber cómo está funcionando las acciones de la política exterior feminista y garantizar una rendición de cuentas. Entonces, se está trabajando en tener una política exterior feminista que verdaderamente exponga las grandes aportaciones de las mujeres diplomáticas, que contribuya a garantizar la igualdad en la vinculación de México con el exterior y que aporte a la lucha de todos y todos por un mundo que sea más incluyente, más justo, igualitario e inclusivo. Y bueno, aquí es donde termina la presentación y donde me encantaría poder escuchar preguntas o intervenciones y continuar con la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Jimena, por esta detalladísima exposición en el tan corto tiempo, porque es impresionante la cantidad de información que usted nos ha brindado, muy útil. Escuchándola y viendo las imágenes, creo que Costa Rica no tiene una política, por supuesto, como la que han adoptado ustedes, pero hay muchas acciones que en efecto se están dando desde distintos ámbitos. Tal vez ahí sería muy valioso en algún momento pensar en ese tema de la articulación y la visibilidad de lo que hacemos unos y otros para que haya esa cohesión. Yo le agradezco muchísimo además la disponibilidad de usted a compartirnos esa presentación, creo que es muy útil para nosotros. Igualmente le agradecería si nos puede compartir ese estudio que usted mencionó que se hizo en el marco de la Alianza del Pacífico, y me alegra que también haya mencionado, digamos, los trabajos que se están haciendo en este arreglo global, no recuerdo cómo fue el término, en comercio y género. Aquí precisamente tenemos a don Gerald Solano, que es el responsable de la cátedra de OMC de OMC en la Universidad de Costa Rica, y una de sus primeras
actividades de esta cátedra fue precisamente en comercio y género. Es probable que él más adelante quiera hacer alguna intervención. Yo quisiera tal vez, si doña Alejandra Angurola está ahí, quiera hacer alguna breve comentario, observación a la ponencia, que se sienta en total libertad, pero el espacio está abierto para las y los colegas, porque este es un tema de todos, como bien lo dijo doña Jimena, la diplomacia feminista es un tema que lo llevamos, lo exponemos todos como diplomáticos, hombres y mujeres, así que por favor nos concierne y todos estamos invitados e invitadas a participar. No sé si hay personas que quieran intervenir, no sé si doña Alejandra está ocupada, pero por favor siéntanse en libertad de participar. Aquí las colegas, veo que hay varias embajadoras en el extranjero que sin duda han tenido una acción importante en estos temas. Por favor, veo a nuestra funcionaria en nuestra embajada de Italia, doña Tamara, y luego a la embajadora Solano, pero tal vez, si me lo permiten, doña Alejandra Angurola también quería participar, como ella es la experta de género en la Cancillería. Embajadora Solano, le ruego, le demos un momentito el pase a doña Alejandra y a Tamara también, y luego yo les paso a ustedes la palabra. Doña Alejandra. Buenos días, muchísimas gracias doña Carmen y doña Jimena por este espacio tan enriquecedor. Yo creo que nos da una oportunidad como de compartir experiencias entre cancillerías y sobre todo también nosotras acá pues en Costa Rica también inspirarnos de los avances que ha hecho México en su política exterior. Yo quisiera también plantear como una pregunta que yo me hago generalmente cuando hablamos de diplomacia feminista y políticas exteriores feministas, y es que, ¿qué tan feministas son las políticas exteriores feministas? ¿Verdad? Porque el feminismo es un movimiento y es un agente movilizador alrededor del mundo que se plantea la reducción de desigualdades a través de una serie de herramientas que tienen que ver con muchísimas cosas y muchísimas interseccionalidades, como lo mencionaba doña Jimena. Y generalmente a veces los estados, ¿verdad?, en la generación de su política exterior, narrativamente utilizamos pues un discurso que no muchas veces es coherente con las acciones realizadas. Entonces, justamente también creo que esto es un reto, ¿verdad?, de hablar de diplomacia feminista y de política exterior y que las personas puedan incorporar o, digamos, como tomar el concepto de política exterior como suya. Porque generalmente también a veces se nos dice, por ejemplo, las organizaciones de sociedad civil se nos dicen que utilizamos el feminismo como una etiqueta. Entonces, justamente creo que también es un reto ver cómo se logra pasar, ¿verdad?, de lo narrativo y de lo discursivo a las acciones para que cada vez más mujeres y organizaciones de sociedad civil e incluso las personas funcionarias que estamos dentro de los servicios exteriores sintamos que la política exterior feminista es una herramienta útil, ¿verdad? Y que es una herramienta que se utiliza de manera coherente y que no va a marcar, tampoco va a seguir marcando desigualdades. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, yo creo que tenemos todas las herramientas y tenemos todas las condiciones para tener una política exterior feminista. Es decir, desde los pilares de política exterior costarricense, por ejemplo, tenemos el pilar de desmilitarización, ¿verdad?, que va completamente acorde con lo que se ha hablado en la política exterior feminista. Tenemos el pilar de protección de las democracias y los derechos humanos, que va también completamente acorde de lo que han promovido los estados en temas de política exterior feminista. Creo sí que tenemos grandes retos en el tema institucional que tenemos que abordar y que tenemos que también que construir condiciones para que las mujeres diplomáticas puedan ejercer el cargo y sobre todo también para que las personas y mujeres que están en el extranjero puedan también tener estas posibilidades, por ejemplo, de tener acceso como lo tiene en México de una guía, ¿verdad?, de un protocolo, una ventanilla para atender casos de violencia de género, que es una experiencia que creo que deberíamos replicar
pero encantada, pues no quisiera alargarme muchísimo porque hay compañeras que quieren participar, pero encantada siempre de estos espacios, doña Carmen, que genera la academia, y doña Jimena y don Víctor, muchísimas gracias por estos insumos. Tenemos una comisión de género y yo creo que resultan inspiradores para la comisión, y pues ojalá poder compartir tal vez reuniones y compartir experiencias para poder pues exportar estas oportunidades y estas posibilidades, ¿verdad?, de acompañamiento de parte de México. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muy importante, doña Alejandra, porque estos son espacios vitrina que traemos pensamiento de afuera también para que repensemos nuestro quehacer y también para que establezcamos esos vínculos que son útiles para avanzar en las tareas que tenemos pendientes. Doña Tamara, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por estarnos acompañando desde Italia. Muchísimas gracias, un gusto saludarlas, a saludar a todas y todos los colegas conectados, en particular pues a doña Carmen, que siempre genera estos espacios tan necesarios y tan estimulantes, y por supuesto a don Víctor, doña Jimena y al equipo de la Embajada de México que también nos acompaña. Yo quisiera hacer un par de comentarios y una pregunta, reconociendo, porque siempre es bueno verlos al espejo, ¿verdad? Si bien es cierto, creo que nuestro país y en particular las y los diplomáticos costarricenses históricamente han empujado en sentido positivo avances en materia de derechos humanos, siempre es bueno vernos en otros espejos y comparar qué se puede hacer mejor y aprender de otras experiencias, como ya mencionaba también Alejandra. Me parece muy valioso y muy destacado el tema de la red de mujeres a nivel local que usted presentaba, Jimena, en el plan de acción. ¿Por qué? Porque es ese, en mi opinión, ese vínculo tangible y concreto que acerca esos acuerdos multilaterales, esos textos que no son letra muerta, sino que deben ser mejora activa de la calidad de vida de las personas y el bienestar de las personas. Eso me pareció súper interesante, muy positivo de todos los elementos que presentaron, que me parecen importantes. Es en particular, me parece una correa de transmisión muy valiosa de esos elementos que hacemos y que se están discutiendo a nivel multilateral, que bajan al trabajo con personas y con comunidades, y que ese es el efecto que aspiran esos instrumentos. Entonces, realmente ese me pareció un ejemplo muy valioso y también interesante de replicar, de, como usted decía, ¿verdad? Esa política exterior feminista no es solo cómo damos discursos, ¿verdad? Sino cómo traemos de vuelta a nuestras comunidades la igualdad, la inclusión y la justicia que deben aportar. El otro tema que me parece muy importante es el asunto de no solo el protocolo, que ya lo descargué, consular, sino que entender muy claramente que se inserta, ¿verdad? En materia consular, la política exterior feminista. Ese me pareció otro ejemplo muy positivo, muy necesario de dar herramientas, sobre todo en temas tan delicados que pueden suceder de vulnerabilidad y de violencia en otras tierras, en otros lugares. Y creo que es un espacio donde hay que incluir definitiva y activamente como elemento de una política exterior feminista, o con la aspiración de llegar a esa política exterior en el camino. Creo que es una de las áreas más urgentes de atender en esa materia. Y tal vez la pregunta, para no extenderme demasiado, no he leído y no soy experta como Alejandra en esta materia, pero sí he leído un poco la política exterior feminista de Alemania, un poco la de Suecia, y me llamaba mucho la atención en la lógica de ellos el tema de la cooperación, ¿verdad? No sé si México lo tiene también como y cómo navegar eso, ¿verdad? En las relaciones con otros países, y cómo vincular la cooperación a que se cumplan ciertos mínimos o ciertos estándares en materia de inclusión de género, y también en otros temas como que son tal vez más puntuales, pero dar seguimiento, como es los paneles paritarios, ¿verdad? Que creo que Alemania era uno que procuraba que no participar diplomáticos o diplomáticas si el panel en el que van a participar no es paritario. Tal vez esas dos preguntas, si México también lo tiene y cómo lo navega. Muchísimas gracias y de verdad un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias, doña Tamara. Yo no sé si doña Jimena desea esperar a que doña Alejandra también haga sus comentarios. Es nuestra embajadora en Washington y nos da mucho gusto tenerla aquí, de manera que sin duda su intervención va a ser muy importante. Nada más un pequeño adelanto respecto de lo de Tamara. En el sistema iberoamericano
precisamente han habido varios ejercicios de reflexión y talleres para promover que la cooperación tenga la transversalidad de género en cada acción de cooperación internacional que se dé en este espacio iberoamericano. Pero lo dejo ahí como un paréntesis para pasarle la palabra a la embajadora Solano. Muchísimas gracias, embajadora, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a usted, doña Carmen, por el espacio. Un cordial saludo a don Víctor. Qué gran placer verlo por acá. Doña Jimena, muchísimas gracias por enriquecernos y qué bueno que están aquí la mayoría de los colegas conectados, por lo menos en la misión. Hay varios de los compañeros y para acá este es un tema que abarca el trabajo en todas las áreas. Ya lo mencionó doña Jimena, el trabajo, el tema de mujeres transversal, porque es mujer en medio ambiente, mujer en seguridad, el papel de la mujer en paz y los conflictos. Y desde acá hemos entrado también en el tema de la paridad. Justo en estos meses, aquí desde el trabajo de la OEA, se dan varias fechas donde hemos aprovechado para resaltar la importancia de la paridad. Hemos tenido la conmemoración del Día de la Mujer en el espacio multilateral. Tenemos también una próxima celebración de conmemoración de el Día de la Mujer en las Américas, el 18 de febrero. Tenemos el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Entonces son fechas que también sirven para usar de plataforma y sensibilizar la importancia del papel de la mujer en la diplomacia en general, en la política exterior. Con México aprendemos muchísimo de México y trabajamos muy de la mano con la embajadora Luz Helena Baños aquí en el marco de la OEA. Aprendemos muchísimo en la región de otros países que lo tienen muy sólido como Chile y Brasil. Y pues en este momento tenemos con la embajadora Sami Araya, que también está conectada, y los colegas que están aquí también de la Misión Permanente de Costa Rica ante la OEA, trabajamos en un espacio de países amigos sobre la articulación por los derechos de las mujeres y las niñas y la igualdad de género. Un tema que impulsamos mucho es la paridad de género. Ahorita tenemos 32 embajadores en la región activos. Es una organización de 35 miembros, estados miembros, pero son 32 países activos y 10 de las jefas de misión son mujeres. Entonces, siempre tratamos de que en paneles, en grupos de trabajo, en misiones, haya esa paridad, pero es muy complicado porque precisamente en esta región y en el Caribe, romper esos esquemas también del dominio masculino en estos foros es un poco complicado. Entonces, hay que aprovechar también ejemplos como los que tenemos en la región y el de México también para tratar de documentar. Y mi reflexión es esa, es tal vez tener algo que nos pueda servir para que no sean esfuerzos aislados. México tiene su folleto muy conciso, muy puntual, cómo han articulado también acciones afirmativas a sus funcionarias en el servicio exterior, cómo han hecho concursos de oposición, por ejemplo, donde solo se permiten mujeres para tratar de nivelar la cuota, por decirlo así. Nosotros acabamos de tener unas elecciones municipalidades donde el gran tema fue la paridad de género, las cuotas y a nivel nacional creo que hay muchísima tarea por delante sobre este tema, pero es una reflexión, doña Carmen, que tal vez desde nuestra academia, acá en el marco de la OEA, siempre hablamos de doña Ángela Acuña Brown y cómo ella fue la primera mujer embajadora, no solo de Costa Rica, sino de todos los estados miembros y tal vez un poco hacer que tengamos unos talking points que puedan ser replicables, no solo aquí en la OEA, sino en nuestras misiones en Nueva York, que también tienen un énfasis muy importante y que todos manejemos en la Cancillería de Costa Rica una base de temas que podemos usar y tener ese acervo de documentos inspirados en, por supuesto, los países amigos como México, que nos ha enriquecido tanto. Muchísimas gracias por el espacio de nuevo y a doña Jimena por el espacio y a los colegas de la embajada, don Víctor, muchas gracias por esta iniciativa. Gracias, doña Carmen.
Muchas gracias, doña Alejandra, embajadora querida. Nada más comentarle que en la revista Diplomática, si usted tal vez le pregunta a don Luis, hay reseñas un poco de las primeras mujeres diplomáticas costarricenses, que doña Alejandra Arburola hizo una excelente tesis también de maestría en el tema de género, que se compartió a todas las misiones cuando ella la presentó, y está disponible también en nuestra biblioteca, y me parece que la embajadora Cristina Castro también había trabajado la figura femenina. Y si hay alguien que conoce, la figura, digamos, femenina en la diplomacia, también es doña Alejandra, porque ella ha sido artífice del reconocimiento del benemeritazgo de doña Ivonne Clays, ¿verdad? Y el papel que ella jugó. Entonces, usted ahí ya tiene, digamos, fuente de información que le puede servir para los propósitos que usted menciona. Le doy la palabra ahora a la embajadora Sami Araya. Nos da un gusto tenerla aquí. Por favor, doña Sami, muy bienvenida también, y muchas gracias por conectarse desde Washington. Muchas gracias, embajadora Claramunt. Es un placer contar con esta presentación el día de hoy por parte de la señora Jimena Mariscal. Igualmente un gran saludo a don Víctor Sánchez, al cual saludo de Washington, un placer verlo, y también un saludo a todos los colegas. Yo me voy a referir muy general a la presentación, la cual agradecemos, y como he mencionado, para aunar algunos temas que ya mencionó la embajadora Solano. En ese sentido, quisiera indicar que estamos pronto a inaugurar dentro de la OEA un espacio de mujeres transformadoras de las Américas. Esto con el fin de visualizar las mujeres que han dejado huella a nivel nacional e internacional en las Américas. Es una pared dentro de la organización donde estamos poniendo retratos de mujeres que han transformado las Américas. Nosotros ya con la colaboración de un artista pudimos inaugurar, y la presencia del señor presidente de la República, el retrato de doña Ángela Acuña Brown. Y entonces está siendo exhibido en este momento en la organización, y lo cual es un gran honor que también la organización tenga un espacio de visualización. Como usted mencionó, doña Jimena, la visualización es un punto muy importante, y en los cuales las mujeres dentro de la organización, con ayuda de la CIN y el mecanismo de seguimiento de la Convención Berendo, para que este año celebra sus 30 años, y es el primer mecanismo a nivel internacional, como es la convención. La convención es la primera convención a nivel internacional que habla sobre violencia hacia las mujeres, y se hizo en el ámbito regional. Este año vamos a celebrar los 30 años de esa de haber firmado esta convención. Y por lo tanto, esa visualización que queremos dar desde el multilateralismo es sumamente importante. Usted ha tocado varios temas, que es el tema de los cuidados, que es un tema que está surgiendo. La parte de, si bien es cierto, hay una ley modelo sobre los cuidados, poco se conoce, poco se habla sobre el rol de las mujeres en el cuidado. También el enfoque de interseccional, que no todos comprendemos de la misma manera, desafortunadamente en la región, pero que tenemos que irlo forjando poco a poco. Y también un punto muy importante es la sororidad, un tema de que tenemos que irlos abarcando, no solo las mujeres, sino igualmente los hombres, que quede como que llegue a formar parte también de los discursos que nosotros podamos dar, no solamente en el tema de mujer, sino en el tema de género igualmente. Así que agradezco esa presentación, la cual para nosotros es de suma importancia, y viene a abonar también a todos los esfuerzos que realizamos, no solamente como país, sino a nivel multilateral, donde podemos, y usted tuvo la experiencia, doña Jimena, aquí dentro de la organización, de cómo ir avanzando y progresando en el lenguaje, y tener más mecanismos
como leyes modelos para ir avanzando en el tema, no solamente de la igualdad, sino de la visualización del tema en todas las áreas. No solamente es un tema interseccional, sino es un tema intersectorial que poco a poco hemos ido avanzando. Así que muchísimas gracias, doña Carmen, por los esfuerzos del instituto para tener conferencias y charlas sobre este tema. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, embajadora. Quisiera preguntarle a doña Jimena si podemos seguir con la lista. Tenemos a nuestra colega doña Elizabeth Zúñiga en República Dominicana y a don Gerald Solano, que es un amigo querido, responsable en la Universidad Nacional de la Cátedra OMC. Entonces, si quiere, seguimos con ellos. Le doy primero la palabra a doña Elizabeth y luego al profesor Gerald Solano. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Muchas gracias, doña Carmen, a la Academia por la organización de este foro, a doña Jimena por la amplia exposición y a México en general por toda su experiencia que nos están dando. Una de las cosas básicas para que podamos tener una diplomacia feminista pasa también por las condiciones que se le dan a las mujeres que son diplomáticas. Tanto a lo interno como a lo externo, ¿verdad? En ese sentido, me pareció escuchar, doña Jimena, que usted habló sobre una diferenciación en las condiciones que le dan a las mujeres diplomáticas dentro de la Cancillería mexicana. Me gustaría que tal vez nos hablara un poco porque Costa Rica en este caso no tiene ese tipo de condiciones y tal vez podríamos exigir más adelante o solicitar que se cumplan unas condiciones diferenciadas para las mujeres en diplomacia, que sin duda tenemos una forma de vida y ciertas condiciones que requieren que se adecúen las formas en la diplomacia y lo que la Cancillería nos garantiza en ciertos aspectos de la vida personal, laboral, médico incluso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora con don Gerald Solano. Don Gerald, profesor, querido amigo, bienvenido. Gracias. Gracias, querida embajadora. Y muchísimas gracias a Jimena, por supuesto a Víctor, en la embajada, de todos los colegas. Desde la Universidad Nacional, como bien indicaba la embajadora Claramunt, se nos otorgó la cátedra de la Organización Mundial de Comercio y a partir de ahí hemos estado trabajando fuertemente en investigación sobre comercio y género, pero quería principalmente hacerle consulta a Jimena en cómo pasar, ¿verdad?, de esa letra de los tratados realmente a acciones prácticas. Por ejemplo, el TLC Costa Rica-Canadá, que ya tiene sus años, señala que los dos países van a garantizar que tanto hombres como mujeres van a tener salarios iguales. Y la brecha salarial sigue siendo de un 35% entre hombres y mujeres a la hora de ejercer los mismos trabajos, las mismas funciones. Y usted decía, Jimena, que tiene que ser una política de Estado, y yo coincido precisamente con ello, porque muchos de los esfuerzos que hemos visto por parte de nuestros países sencillamente son esfuerzos individuales, no articulados desde la institucionalidad, ¿verdad? Es decir, si tenemos una embajadora que está consciente de la lucha del tema, lidera el tema, pero no es una directriz que sale directamente desde la institucionalidad. Entonces, ¿cómo pasar para que ese trabajo articulado, sistematizado de las organizaciones pueda llevar a constituirse en una política de Estado y que una vez que hayan cambios en los jerarcas de nuestros ministerios, el tema continúe, por supuesto, más allá de acciones y convencimientos individuales? Lo vemos en el día a día, ¿verdad? Seguimos enfrentando violencia política, lo vimos ahora, por lo menos aquí en Costa Rica, tal vez ustedes están ajenos al proceso electoral del fin de semana en las alcaldías, pero escuchar declaraciones de que parte de los fracasos de un partido político para alcanzar alcaldías es porque apostó por llevar mujeres candidatas a alcaldesas, deja todavía mucho que pensar del reto que tenemos desde la violencia política. Entonces, ¿cómo articular realmente ese trabajo para que las acciones que estén en los tratados, esa letra no sea letra muerta y realmente la podamos llevar a prácticas en políticas públicas efectivas? Y por supuesto, reiterarle a la embajadora Claramunt mi agradecimiento por la invitación a este foro tan importante.
tengan buen día. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos entonces cerrar ahora sí, digamos, la participación de los colegas para que doña Jimena pueda cerrar un poco comentando algunos de los aspectos que han presentado muy amablemente los colegas y que creo que son de mucho interés y de recibo. Doña Jimena, tiene usted la palabra. Muchas gracias, embajador. Y de verdad es un honor estar en este intercambio tan rico y ojalá que pudiéramos tener estas pláticas como más cotidianas, porque nos podríamos quedar aquí conversando durante mucho tiempo sobre todos los temas, porque sí son un montón de temas. Bueno, quiero empezar como un poco tratando de responder, aunque creo que no tengo como todos los elementos para hacerlo, pero hablando sobre lo que decía Gerald Solano y que creo que coincide con varias de las intervenciones que tuvimos hace un momento sobre cómo llevar este discurso a la práctica. Y bueno, una forma de hacerlo es institucionalizar la política exterior feminista. O sea, cómo hacemos para que esto, porque muchas veces, y también tiene mucho que ver con las intervenciones que escuchamos de la embajadora Sami Araya y también de la embajadora Alejandra Solano, todo esto en el marco de la OEA, a veces la política exterior feminista no solo se trata de avanzar, sino de, por favor, no retroceder. O sea, ¿cómo hacemos que se convierta en algo institucionalizado para que no vayamos para atrás y que al contrario vayamos para adelante? Y ahí tenemos algunos ejemplos en la política exterior que también lo mencionaron, de Alemania y de España, que tienen como direcciones exclusivas que se encargan de transversalizar la política, de la perspectiva de género en todos los proyectos de cooperación. Creo que Canadá tiene un muy buen ejemplo de cómo los proyectos de cooperación para pasar finalmente a una autorización de financiamiento, tienen que cumplir con una perspectiva de género. Entonces hay herramientas como muy claras que podemos tomar de ellos, pero de nuevo estamos hablando de países del norte global que tienen una realidad muy distinta a la que tiene México y a la que tenemos todos los países de América Latina. Entonces, ahí creo que podemos, también se mencionó la política exterior feminista de Chile, que están trabajando en tener una dirección exclusiva sobre diplomacia feminista en su Cancillería y que estaría como encargada de hacer esta transversalización o por lo menos de vigilarlo. Entonces creo que una forma es pensar cómo institucionalizar esto, ya sea en una dirección, en una persona, en una coordinación, en algo que nos asegure que se van a seguir las guías de implementación de la política exterior feminista. Esto por un lado. Por otro lado, también necesitamos avanzar en medidas concretas en el marco de los servicios exteriores de las mujeres y de los hombres diplomáticos. O sea, ¿cómo tomamos medidas institucionales para que las mujeres tengan las mismas oportunidades en el marco de la política exterior feminista? Y aquí, solo como un dato, en el servicio exterior mexicano, si bien cuando ingresan a la carrera diplomática hay paridad, ya cuando hablamos de titularidades de embajadores, de embajadas y de consulados, de representaciones consulares y diplomáticas, son solamente el 30% de las representaciones cuyas titulares son mujeres. Entonces ahí tenemos una brecha que tenemos que arreglar y tiene que ser con medidas positivas como ayuda en servicios de cuidados para los menores de las mujeres diplomáticas, tienen que ser medidas que nos pongan como en iguales circunstancias para seguir avanzando. Tenemos en el marco legal mexicano algunas obligaciones para crear esta igualdad, pero bueno, ahora lo que tenemos es que implementarlos. Entonces, bueno, perdón, para ser un poco más ordenados, creo que primero tenemos que institucionalizar la PEF y después tenemos que tener un mecanismo para darle seguimiento a esta institucionalización, para ver si realmente las medidas que estamos tomando tienen los efectos deseados, un mecanismo que sea transparente, que nos permita ver y evaluar estas políticas
estas políticas públicas si realmente están teniendo el efecto que queremos, y para eso es indispensable la participación de otros actores fuera de la política exterior, perdón, fuera de la diplomacia, como es la sociedad civil, la academia. O sea, necesitamos toda esta participación para tener un mecanismo transparente que nos permita saber si lo que estamos haciendo realmente tendrá los efectos que estamos deseando. Y bueno, creo que otro de los temas que me gustaría tocar, y creo que ese lo tocaste tú muy bien, Tamara, es sobre territorializar la política exterior feminista, cómo llevar los efectos de la política exterior feminista al territorio, que se sienta en las mujeres y las niñas de todos los días. Y ahí sí, el ejemplo de Mujeres Constructoras de Paz que tiene Mujeres en México es un gran ejemplo. Es una creación de redes de mujeres en el territorio que se reúnen para tener un efecto frente a las autoridades en materia de construcción y mantenimiento de la paz. Entonces ahí también les podemos compartir algunos resultados, porque es una práctica que vale la pena ver y replicar en algún momento. Por supuesto, el protocolo de atención a víctimas, y aquí también les quería compartir que, por ejemplo, en la embajada ahorita, en la Embajada de México en Chile, lo que estamos promoviendo es tener una capacitación, o sea, como que uno de los pasos para la protección consular sea que las autoridades locales capaciten a los funcionarios y funcionarias consulares en materia de violencia de género. Entonces, cuando tú como diplomática llegas a una representación consular o diplomática y tienes que dar atención a casos de violencia de género de alguno de tus connacionales, sepas cuáles son los pasos que tienes que tomar en el lugar en donde estés. Entonces creo que esa es una buena práctica que se podría replicar y que creo que todos, o sea, no es especialmente complicado en hacerlo. Y bueno, para finalizar, definitivamente el rol de las mujeres en los cuidados y las alianzas multilaterales en materia de cuidados. Y bueno, ahí hay muchos ejemplos de lo que se está haciendo a nivel multilateral para apoyar la creación de sistemas integrales de cuidados, pero eso pues hay que de nuevo traerlo a lo local para lograr que los países tengan sistemas integrales de cuidados que ponga a las mujeres en igualdad de circunstancias para seguir avanzando hacia una igualdad sustantiva y verdadera. Y bueno, creo que son muchos temas, entonces no sé si fue un poco desordenado todo esto, pero con esto creo que nos queda el entusiasmo de seguir conversando sobre esto. Y una última reflexión es cómo integramos a los hombres diplomáticos en estos temas. O sea, porque es un tema de todos. Y es un tema que nos beneficia a todos. La igualdad nos beneficia a todos. Entonces, no solamente somos las mujeres hablando sobre temas que nos competen a las mujeres, sino somos mujeres y hombres hablando sobre una igualdad que finalmente nos va a traer beneficios a todos. Gracias, embajador. Muchísimas gracias, doña Jimena. De verdad, riquísimo este encuentro. También a los colegas estuvieron más de 60 personas conectadas a lo largo de esta exposición, más los colegas que lo van a estar viendo en diferido con la grabación. Me parece que don Gerald Solano tiene un comentario, y antes de darle la palabra a don Gerald para ese comentario final, nada más quisiera mencionar que tomo nota de la tarea que tenemos desde la academia, y aquí también le pido a mi colega, la embajadora Sanabria, que me recuerde que para las capacitaciones regulares que damos a la ocasión de rotaciones, siempre hay un componente consular. Y lo mismo, hay un curso de consular que se pide especializado para las colegas que no han tenido experiencia consular, pero que han tenido una trayectoria en todos los rangos del escalafón, y van a llegar a embajador y se les ofrece un curso de consular. Y yo creo que es muy importante para ese curso incorporar este tema de género, este tema de atención especializada a las mujeres en el ámbito consular. Entonces tomo nota de eso, porque vamos a tener que ver cómo incluimos ese componente, digamos, en los cursos regulares que damos en materia consular. Don Gerald, por favor.
Gracias, embajadora. Nada más para decirles que le facilité a la embajadora Claramunt un artículo reciente de la profesora argentina Artavia, que de hecho nos acompaña, que se llama Perspectivas feministas y de género en la política exterior de Costa Rica, apuntes iniciales para la reflexión, para que la embajadora lo distribuya como considere pertinente, que me parece que es un artículo que aporta precisamente en la línea que Jimena nos ha por supuesto manifestado ahora con las respuestas, y agradecerle porque la verdad es que eran muchos temas y los respondí yo creo que de forma integral muy bien. Así que, embajadora, muchas gracias. No, excelente, y además aprovecho para saludar a la profesora Artavia también. Muchísimas gracias por estar acompañándonos y además por facilitarnos el artículo, y por supuesto todo este material ahorita se está compartiendo en los repositorios que tiene la biblioteca, y nuestro responsable de la biblioteca va a estar informándoles de esa disponibilidad del material. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido una jornada muy rica y muy estimulante, sobre todo que nos deja planteadas, digamos, pautas muy claras o pistas muy claras a seguir acerca de ese trabajo de construcción progresiva para fortalecer nuestra diplomacia feminista, y que, como lo decía doña Jimena, tiene que articularse con otros sectores, y para lo cual yo sé que también no solamente hay disposición en este ministerio, sino en el Ministerio de la Condición de la Mujer para impulsar esos procesos. Así que nuevamente gracias a todos los colegas por estar, a las embajadoras y embajadores que se conectaron desde el extranjero. Yo sé que la embajadora Lina también estaba Ajoy estaba conectada. No he podido así como hacer un examen de toda la lista, pero sí vi que habían más de 60 personas. Se los agradezco mucho, y por supuesto a doña Jimena por el tiempo que nos ha dedicado, por la generosidad en compartir sus conocimientos, su experiencia, su perspectiva y lo que está haciendo México, y a nuestro queridísimo Víctor, a nuestro queridísimo encargado de negocios de la Embajada de México en Costa Rica, pero sobre todo al amigo. Muchas gracias por haber hecho posible este encuentro de esta mañana. Un aplauso, aunque sea así a distancia, y que mis colegas sin duda a veces usan las manitas. Muchas gracias, muy agradecidos desde la academia, y que se repitan estos acercamientos. Que tengan un muy buen día todos y todas. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta Buen luego. día, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.